Hola, buenas, un cordial saludo. Mi nombre es Sara Mora, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, curso la carrera de Ciencias Criminológicas, pertenezco a la sede Punta Arenas. A continuación, expondremos o analizaremos el caso de Manuela versus El Salvador, el cual fue resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el año 2021. A partir de esto, caso se reflexionará sobre el papel de los derechos humanos dentro de los sistemas judiciales penales, integrando los conceptos de acceso a la justicia, debido proceso, legalidad, territorialidad y las opciones estatales de prevención y sanción en contra de las violaciones fundamentales de los derechos humanos. Para entrar en contexto y hechos del caso sobre Manuela El Salvador, se puede ver que en El Salvador se mantenía una ley de prohibición hacia el aborto desde el año 1998, e incluso esto no importaba si era una situación de riesgo vital o una emergencia obstétrica. En el caso de Manuela, era una mujer de bajos recursos y era madre de 2 hijos y residía en una zona rural. Sufrió una emergencia obstétrica en el año 2008 mientras se encontraba en su hogar. Al llegar al centro médico público en busca de ayuda, lo que recibió fue una denuncia por parte del personal médico que incumplió con la violación al secreto profesional y a el derecho de confidencialidad médica. Sin encontrar una defensa adecuada ni un juicio imparcial, fue acusada de homicidio agravado y condenada así a 30 años de prisión. Durante su reclusión, Manuela fue diagnosticada con un tipo de linfoma llamado Hodgkin, de un tipo de cáncer, pero no recibió atención médica adecuada, y la cual falleció en el año 2010 bajo la custodia estatal, sin que se investigara la circunstancia de su muerte ni se reconociera las violaciones sufridas hacia su persona. Tal caso fue llevado a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y finalmente a la Corte Interamericana, en que su sentencia se declaró la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por múltiples violaciones a las convenciones americanas sobre los derechos humanos sufridos por ella. Entrando en otro punto, se puede ver que los derechos fundamentales y violentos y relación con el sistema penal, el caso de Manuela en la Corte determinó que le vulneraron los derechos a la vida, de la libertad, integridad física, mental, salud, vida privada, igualdad ante la ley, garantías judiciales y protección judicial. Como un punto se puede ver el acceso a la justicia. Desde el inicio del proceso, Manuela fue obstaculizada estructural para acceder a una defensa efectiva. El Estado no le garantizó una asistencia judicial oportuna ni parcial. La denuncia provino del hospital y fue un acto discriminatorio y de criminalización su condición de mujer y de pobreza. Los obstáculos impidieron la protección efectiva de los derechos y contribuyeron a una negación del acceso a la justicia. Por otra parte, el juicio previo y el debido proceso que se dio durante el proceso penal, su presunción de inocencia, pues las autoridades asumieron la culpabilidad desde la atención médica que se dio a su inicio. Al no contar con una defensa técnica adecuada, se atendieron pruebas sin fundamento científico y aplicaron estereotipos de género.
asumiendo que una buena madre no podría haber tenido una emergencia obstétrica. Esto demuestra el incumplimiento de las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención Interamericana. Por otro lado, los principios de la legalidad. En el delito de homicidio agravado que se le aplicó de manera desproporcionada y sin pruebas ciertas de intención dolosa, la Corte señaló que el proceso violó el principio de la legalidad y la tipicidad penal, ya que la sanción impuesta no se ajustó al marco normativo vigente ni a las condiciones reales del derecho. Territorialidad y jurisdicción estatal. La Corte también recordó que las obligaciones del Estado se extienden a todos los actos realizados dentro de su territorio y bajo su jurisdicción, lo que incluye a las personas privadas de libertad. El Salvador, al mantener a Manuela encarcelada sin atención médica adecuada, violó su deber de garantizar los derechos humanos incluso dentro del sistema penitenciario. Por otra parte, la evaluación crítica del Estado y sus obligaciones. El Salvador incumplió con sus obligaciones de respeto, garantías y prevención y sanción. En vez de proteger la salud y la dignidad de Manuela, el sistema penal actuó con sesgo de género y discriminación estatal. La Corte descartó que el Estado criminalizó una emergencia médica, vulnerando la independencia profesional del personal sanitario y los derechos de las mujeres al recibir una atención sin temor a una denuncia. Como parte de la reparación, la Corte ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad, beca de estudios para los 2 hijos de Manuela, reforzando las legalidades sobre el secreto médico y profesión preventiva, programas de educación sexual y productividad y capacitación con perspectivas de género para funcionarios judiciales y policiales. Estas medidas buscaban evitar la repetición del caso en donde el sistema penal, en lugar de proteger, se convirtiera en un instrumento de discriminación y violación institucional de los derechos humanos. Una pequeña reflexión sobre el caso de Manuela es que representa una alta alerta para todo el sistema judicial penal de la región. Nos recuerda que la aplicación de la ley no puede estar desligada del enfoque de los derechos y de la dignidad de las personas. El sistema penal debe de actuar con base a los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad, evitando cualquier forma de criminalización de la pobreza o del género o las condiciones de salud en que se encuentren. Como futura profesional, considero que este caso señala la importancia de la ética y la empatía, el respeto de los derechos fundamentales en toda actuación, tanto policial como jurídica. La justicia no se limita a sancionar, sino que también a proteger y garantizar la vida y la integridad de cada persona. En conclusión, se puede decir que Manuela versus El Salvador evidencia cómo en la ausencia de un debido proceso, la discriminación de género entró dentro del sistema penal y puede derivar una graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana reafirmó que los derechos deben de asegurar un sistema de justicia que prevenga, investigue y sancione y repare toda violación, garantizando un acceso
real y equitativo a la justicia para todas las personas. Gracias.